Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 9. Sócrates. Pensamiento. Como dijimos en el capítulo anterior, Sócrates no dejó nada escrito, por lo que todo cuanto sabemos de él es a través de otros autores, principalmente de Platón. Si ya resulta difícil realizar una semblanza fiel del Sócrates histórico a través del testimonio de otras personas, mucho más difícil resulta dilucidar cuáles eran concretamente sus ideas principales y distinguirlas de las ideas que Platón aportó más tarde, poniéndolas en boca de su maestro. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones. Los diálogos de Platón suelen dividirse en tres grupos, según fueron escritos en su juventud, en su madurez o en su vejez. Es razonable pensar que los diálogos de juventud, escritos en un momento más cercano a la muerte de Sócrates, son más fieles a la filosofía del maestro. En los diálogos de madurez y de vejez, Platón desarrollaría ya su propio sistema filosófico. Pero aún así, la frontera entre Sócrates y Platón es muy difusa, y no sabemos bien dónde termina uno y empieza el otro. Lo que sí sabemos es que a Sócrates no le interesaba la filosofía natural, ni tampoco la metafísica. No pretendía saber de dónde viene el mundo, ni de qué está hecho. Su interés se centraba sobre todo en cuestiones éticas, aunque también epistemológicas. Se ha dicho siempre que Sócrates dejó de preguntarse por la naturaleza y se concentró en el ser humano, y se le ha considerado a menudo como el padre de la ética. Pero ya dijimos en el capítulo anterior que en esta deriva filosófica también tuvieron algo que ver sofistas como Gorgias o Protágoras. En cualquier caso, a Sócrates le interesaban sus semejantes, y no quería perder el tiempo preguntándose por menudencias como el origen del cosmos. ¿Y qué pensaba Sócrates sobre el ser humano? Pues no está muy claro, pero tras sus incordiantes preguntas siempre parece que subyacen un par de ideas fundamentales. La primera de estas ideas es la siguiente: la verdad está en nuestro interior. Sí, la verdad está en nuestro interior. Eso significa que todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros, y por eso no hace falta ir a buscarlo fuera. No aprenderemos nada observando el movimiento de las estrellas, la configuración de la Tierra o el comportamiento de los marsupiales. La única manera que tenemos de aprender algo es mirando en nuestro propio interior. Por eso, una de las frases más famosas atribuidas a Sócrates es la que dice: «Conócete a ti mismo». Vale, todo esto es muy bonito, pero decir que la verdad está dentro de nosotros, así, a palo seco, parece una consigna sacada de un libro barato de autoayuda. La verdad está en nuestro interior. ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿A qué verdad se refiere Sócrates? Para entender esta cuestión, nada mejor que echar mano de un diálogo platónico, concretamente el Menón. El Menón no es un diálogo de juventud, sino de madurez, pero hay un pasaje que nos permite hacernos una idea sobre lo que Sócrates quiere decir cuando afirma que la verdad está dentro de nosotros. En este diálogo aparece Menón, un sofista que llega a Atenas dispuesto a medirse dialécticamente con Sócrates. Un tipo llamado Ánito, que era archienemigo de Sócrates y que fue uno de los que más tarde le acusaría ante el tribunal, organiza en su casa un debate sobre la virtud. Durante el debate, Ánito y Menón forman un bloque contra Sócrates, que se encuentra claramente en territorio enemigo y en inferioridad de condiciones. Aunque el debate versa sobre la virtud, los personajes no tardan en irse por las ramas, como suele ocurrir en todos los diálogos platónicos. En un momento dado, Sócrates habla sobre la anamnesis, que es una teoría atribuida a Platón que explicaremos en el capítulo correspondiente. Baste decir por ahora que, según la teoría de la anamnesis, nuestra alma es inmortal y se reencarna pasando de un cuerpo a otro, de manera que ha tenido ocasión de aprender todas las cosas en sus vidas anteriores, aunque no las recuerde a bote pronto. Según esta teoría, conocer no es otra cosa que recordar lo que nuestra alma ya aprendió en el pasado.
Menón le pide a Sócrates que demuestre si puede su afirmación. Sócrates llama entonces a uno de los esclavos de Menón, que andaba por allí, y le propone un problema de geometría relativo a la superficie de un cuadrado. El esclavo no tiene ni idea de geometría, y responde de forma incorrecta, pero entonces Sócrates empieza a preguntarle cosas sobre el cuadrado en cuestión, sobre su tamaño, sobre la longitud de sus lados, sobre su superficie. Poco a poco, guiado por las preguntas de Sócrates, el esclavo resuelve el problema que habían planteado al principio. Ciertamente, Sócrates guía al esclavo con sus preguntas, pero no le da nunca ninguna respuesta. Es el esclavo, haciendo uso de su razón, el que va obteniendo por sí mismo la respuesta a cada una de las cuestiones. En otras palabras, el esclavo saca las respuestas de su interior. Sócrates concluye que cualquier persona que se interrogue adecuadamente a sí misma obtendrá las respuestas que busca. Y si no obtenemos esas respuestas, es que no nos estamos formulando las preguntas adecuadas. Ya hemos dicho que el Menón es un diálogo de madurez, y que la teoría de la anamnesis es, muy posiblemente, una aportación platónica. Pero la idea que subyace sí que parece una constante en cada palabra de Sócrates, tanto en el Menón como en el resto de los diálogos. Hay una verdad interior que está oculta, pero es accesible a la razón. Para llegar a esa verdad, solo hemos de preguntarnos a nosotros mismos. Otros autores anteriores, como Parménides, ya señalaron la diferencia entre el conocimiento que alcanzamos a través de los sentidos y el que alcanzamos a través de la razón. Sócrates abunda en esta idea, consciente de que la razón nos proporciona un tipo de conocimiento más estable y seguro que los sentidos. Pero también señala que las verdades de los sentidos provienen del exterior, y sin embargo, el conocimiento que nos proporciona la razón no entra en nosotros a través de ningún canal. Hemos de extraerlo de nuestras profundidades. Es como si, de algún modo, ese conocimiento nos viniera de fábrica, como si hubiésemos nacido con él. Un ejemplo de este tipo de conocimiento es el de las matemáticas, y no es extraño que Sócrates propusiera al esclavo de Menón un problema matemático. Una persona muy inteligente puede aprender a sumar por sí misma, sencillamente pensando, aunque esté encerrada e incomunicada en una mazmorra. O puede aprender a restar, a multiplicar o a dividir. Pero nadie puede aprender que el cielo es azul a menos que lo haya visto o que se lo hayan contado. Resumiendo, hay dos tipos de conocimiento. Uno que proviene de los sentidos, es decir, de fuera, y que nos aporta un conocimiento particular, contingente y cambiante. El otro tipo es el racional, que viene de dentro, y que nos aporta un conocimiento universal, necesario e inmutable. Este segundo tipo de conocimiento es el que Sócrates parece perseguir. La segunda idea que subyace en el pensamiento socrático es lo que ha dado en llamarse intelectualismo moral. Para Sócrates, la razón no es un instrumento que se limita a proporcionarnos conocimientos de tipo matemático, sino que puede proporcionarnos conocimientos de todo tipo, también los referentes a la ética o a la política. O sea, la razón puede servirnos de guía moral. Pero la razón nos brinda conocimientos universales, de modo que, también en el ámbito de la ética, existen verdades universales. Lo que está bien, y lo que está mal, independientemente de las opiniones humanas, y la razón nos lo puede mostrar si nos interrogamos adecuadamente. El intelectualismo moral se opone frontalmente al relativismo que caracterizaba a los sofistas. Pero eso plantea una nueva pregunta, a saber, ¿qué ocurre si no practicamos el bien, ya sea por desconocimiento o por desobediencia? ¿Acaso la transgresión moral conlleva algún castigo? Es frecuente observar cómo los malvados consiguen su propósito y cómo los justos y bondadosos sufren todo tipo de calamidades. ¿De qué sirve entonces ser bueno? Sócrates lo tiene claro. Solo las personas justas pueden ser felices. Aunque consiga algún provecho temporal, las acciones del malvado terminan, tarde o temprano, por pasarle factura.
El malvado vivirá siempre temiendo el castigo a sus actos, la venganza de aquellos a los que ha perjudicado o el castigo de los dioses, sin alcanzar nunca la paz de espíritu. Las personas justas, sin embargo, tendrán la conciencia tranquila aun en las circunstancias más adversas. El mal lleva consigo su propio castigo, que no es otro que la infelicidad. El malvado puede perjudicar a los demás, pero se perjudica principalmente a sí mismo. Si comprendiese que sus acciones le vuelven desgraciado, las evitaría. El mal es, por lo tanto, un problema derivado de la ignorancia, y la mejor forma de combatirlo es el conocimiento. Y así lo afirma otra de las citas famosas atribuidas a Sócrates. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo existe un mal, la ignorancia. Así que el conocimiento es el camino para llegar hasta el bien, y el bien es el camino para alcanzar la felicidad. Pero al ser un bien que existe más allá de las opiniones humanas, el comportamiento justo también será siempre el mismo, independientemente de las circunstancias. Nunca es lícito hacer el mal, ni siquiera para castigar a los malvados. Para Sócrates es peor cometer una injusticia que sufrirla. Ya hemos dicho que el pensamiento de Sócrates inspiró poderosamente a Platón, pero la influencia de esta idea socrática, la de que hemos de responder al mal con el bien, trascendió el ámbito filosófico y podemos hallar su huella, por ejemplo, en el cristianismo. Cuando Jesús invita a sus discípulos a ofrecer la otra mejilla si son golpeados, no está haciendo otra cosa que integrar las ideas de Sócrates en su discurso religioso. Algo que, por otra parte, no resulta extraño, ya que el pensamiento de Sócrates y Platón halló continuidad en el Imperio Romano, bajo cuyo dominio vivieron Jesús y sus seguidores. Nietzsche afirmó a finales del siglo XIX que el cristianismo era platonismo para el pueblo. Y ciertamente, el cristianismo tiene mucho de Platón, y por lo tanto también mucho de Sócrates, especialmente por lo que se refiere a su ética. La verdad está en nuestro interior. La maldad es ignorancia. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. Todas estas ideas que parecen impregnar el pensamiento de Sócrates serán pulidas por su mejor discípulo y engarzadas en uno de los sistemas filosóficos más complejos e influyentes de la historia del pensamiento. Pero de eso nos encargaremos en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.